la primera reunión básicamente veíamos, más que explicarlo, veíamos cómo la palabra nos muestra que actúan en conjunto. Veíamos que desde la creación, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y ese Dios creador es al que le llamamos coloquialmente, de una forma más cercana, le llamamos el Padre, que es Jehová o que es Yahweh, y es el Dios que se reveló a nosotros a través del Antiguo Testamento mayormente. Vemos a Cristo también en el Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero de las personas de Dios que se revela fuertemente en el Antiguo Testamento es el Padre. Y luego veíamos, la segunda semana vimos cómo el Verbo, ¿verdad?, que es Cristo, el Verbo era en el principio y era con Dios y era Dios mismo. Di conmigo, el Verbo comparte la misma deidad que el Padre y que el Espíritu Santo. Sí, tiene los mismos atributos, es desde el principio, es para siempre, es eterno, no tiene genealogía. Y veíamos entonces que el Verbo es desde siempre, pero se encarnó, tomó forma de hombre en Cristo Jesús. Cristo no es una creación, no es menor al Padre por ser hijo de Dios, ni comenzó a existir a partir del año 0 en adelante, ¿verdad? Porque dividimos la historia en antes y después de Cristo. Me preguntaba alguien entre semana, ¿y lo dividimos antes o después de la cruz? Y le digo, no es la cruz, es cuando nació. ¿Sí? A partir de que nace se divide la historia, y entonces Cristo se manifestó en carne, pero ha existido siempre en la persona del Verbo. Amén. Y hoy vamos a hablar de el Cristo. ¿Ok? La predicación de hoy tiene un nombre muy sencillo. La predicación es Cristo. Di conmigo, Cristo. Sí, está aquí atrás de mí. No, ahorita no está. Pero cuando la pongan va a estar ahí atrás de mí. Vas a ver el nombre de Cristo primero en griego, como se escribe en griego, y después como se pronuncia, que es Christos. Ahora, si tú eres como yo, espero que no lo seas en este sentido. Yo cuando recién me convertí, y toda mi vida antes de ir realmente a la iglesia, yo pensé que Cristo era el apellido de Jesús. ¿Sí? Eso creía yo, porque siempre decían Jesucristo, ¿verdad? Y Jesús de Nazaret. Y por mucho tiempo, ¿verdad?, para mí Cristo era un nombre, digámosle, cualquiera. No tenía una mayor profundidad o una mayor revelación para mi vida. De hecho, me acuerdo que en la secundaria tenía un amigo que se llamaba Cristo, así se llamaba, Naín Jesucristo. Le pusieron así el nombre. Es muy particular, ¿verdad? Nada más en México hacemos ese tipo de nombres. Y pues para mí era un nombre, digámoslo, normal. Pero cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de esa terminología, de ese título, di conmigo, Cristo es un título. ¿Sabías tú eso? Cristo es un título, no es un nombre normal, es un título de autoridad, es un título de poder, es un título de dominio, es un título de Dios, que Dios le brinda, en este caso a Jesús, y el término más correcto sería Jesús el Cristo. Se ha ido abreviando y se ha ido conjuntando y tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesús es su nombre de hombre, y Cristo es el título con el cual Él va a reinar y reina, y es el título dado por Dios. Así que lo primero que debemos de saber el día de hoy es qué significa Cristo. ¿Por qué usamos ese título? ¿Por qué somos cristianos? Porque finalmente la denominación de cristiano viene de una persona que sigue a Cristo.
No somos jesucitas, somos cristianos. Porque no solo seguimos a Jesús por haber sido Jesús hombre, sino que lo que nos brinda salvación y lo que nos brinda una identidad como pueblo es que estamos creyendo, buscando y exaltando a Jesús por ser el Cristo de Dios. ¿Ok? Entonces, yo quiero que el día de hoy atendamos esto y vamos a ver muchos versículos. Cuando yo digo muchos versículos, la gente se asusta porque normalmente veo muchos versículos, ¿verdad? Entonces, si digo que son muchos, son muchos. Y si no los buscas, los encuentras rápido, apúntalos y pon mucha atención para poder ver todo lo que es el día de hoy. La palabra Cristo es la traducción a griego de la palabra hebrea Mesías. ¿Ok? Mesías lo has oído más coloquialmente. De hecho, escuchas que es Jesús el Mesías. Cuando dices Jesús el Mesías, estás diciendo Jesús el Cristo. Solo que estás usando la terminología hebrea. ¿Sí? Mesías. En hebreo se le diría Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Okay? Yeshua es el nombre original, digamos, el nombre en hebreo como tal se escribe y se pronuncia de Jesús. Y si sabes lo que significa Yeshua o Yeshua, significa salvación. Joshua también es un derivado del mismo. Ahora, ¿qué es el Mesías? Porque el término Mesías lo usan para muchas cosas. De hecho, usan títulos, por ejemplo, no, ese hombre es un Mesías para el pueblo, un Mesías moderno. Y cuando usamos esos términos no nos damos cuenta de lo que significa. Pero Mesías básicamente tiene este significado literal: el ungido de Dios. ¿Ok? Di conmigo, el ungido de Dios. Ojo, no solo significa ungido, es el ungido de Dios. Tienes que darle ese pronombre exclusivo y que lo resalta en medio de los demás. Porque hay mucha gente ungida. Tú y yo hemos sido ungidos por Dios. Amén. Él reposa su unción sobre nosotros, pero ninguno de nosotros somos el ungido de Dios. Cuidado con las personas que se presumen como ungidos, aquellos que se presentan a sí mismos como yo soy el siervo del Señor, el ungido de Dios. Cuidado, ¿verdad? Porque dice la palabra que habrá falsos cristos, falsos mesías, falsos ungidos. Y entonces tengo que saber a qué se refiere la palabra con el ungido de Dios. Ok, la palabra ungido significa, literalmente, significa frotado con aceite, pero frotado bien tallado, untado, pudiéramos usar la palabra más moderna, más fácil de oír, untado con aceite. Eso es lo que significa la palabra literalmente, traducida literalmente. Pero es un término que en Israel, de acuerdo a la ley de Dios, se usaba solamente en ciertas circunstancias. Cuando se hablaba de un ungido o de la unción, no es la unción que tú y yo hoy en día entendemos. Hoy en día la presencia de Dios se manifiesta y nosotros hemos aprendido a llamarle a eso la unción. A veces dice, es que se siente la unción de Dios. Y la verdad es que tenemos ciertos errores de terminología, porque lo que estamos sintiendo no es la unción de Dios, es la presencia de Dios. No está mal si usas el término la unción, pero lo que yo quiero es que hoy entendamos realmente el significado detrás de las palabras. En la ley de Israel se usaba que cuando una persona iba a tener un cargo de autoridad, se hacía una ceremonia para ese cargo, y cuando iba a haber un sacerdote o un rey o un profeta, di conmigo, rey, sacerdote, profeta. Estas eran las tres figuras en Israel
de acuerdo a la ley de Dios, que se ungían, se les derramaba aceite, literalmente el aceite de la unción, que tiene unas características que después podemos estudiar. Se les vertía el aceite encima frente a la gente, frente a los demás, y ese aceite simbolizaba, di conmigo, simbolizaba, al Espíritu Santo. El aceite no es el Espíritu Santo, es un símbolo. Pastor, yo estoy acostumbrado, yo he llegado a ver que en ciertas iglesias se ponen aceite para orar por la gente. ¿Está bien? Sí está bien, siempre y cuando entiendas que es un simbolismo y no le adjudiques poder sobrenatural al aceite, porque si no es nuestra versión del agua bendita, nada más que más aceitosa. ¿Sí me entiendes? No, es que yo no puedo orar porque no traigo aceite. Pero estás lleno del Espíritu Santo. Quiero pensar, tú puedes orar con aceite y sin aceite. Si lo usas, úsalo, no te sientas condenado. Está bien. Pero a veces hemos hecho de los símbolos nuestras muletas y nuestros talismanes cristianos. Y aquí lo que querían simbolizar es como el aceite escurría de la cabeza a los pies. Esa persona estaba siendo llena del Espíritu Santo, estaba siendo investida con una vestidura espiritual para desarrollar la tarea que su nombramiento le estaba dando. Es decir, el rey era ungido para reinar. El sacerdote era ungido para llevar el oficio sacerdotal y el profeta era ungido para profetizar, ¿verdad? Nosotros tenemos en Cristo al Rey de Reyes, Señor de Señores, tenemos al sumo sacerdote de nuestra fe y tenemos al profeta por excelencia. Amén. Él cumple estas tres figuras. Y eran las tres figuras que se ungían. No ungían soldados, no ungían maestros, no ungían vicepresidentes. No. Solo se ungía a estas tres figuras. Era la forma en la que se les daba esta autoridad. Así que cuando estamos hablando del ungido de Dios, el término lo que está indicando es una persona especial que sobresale de entre todos los demás y que ha sido designada, escogida por Dios, y Dios ha vertido sobre él, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ya no vertió el aceite literal, sino al Espíritu Santo, y lo ha investido para que lleve la tarea de reinar, de interceder entre Dios y los hombres, que es lo que hace el sacerdote, y de vivir una vida profética anunciando el mensaje de Dios al pueblo. Amén. Ese es el ungido de Dios. Eso es el Mesías, eso es el Cristo. Ahora, acompáñame a Deuteronomio 18:15. En la historia de Israel vemos que Dios escoge a un hombre, Abraham, luego viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus, llegan a el pueblo de Egipto en la historia de José. Cuando José es vendido por sus hermanos y él llega a Egipto y pasa un tiempo terrible, pasa de ser esclavo luego a ser en la cárcel, y en la cárcel a ser olvidado, pero un día Dios cumple lo que había prometido y le da un puesto de autoridad en Egipto. Lo hace el segundo después de Faraón, y viene un hambre terrible sobre la región, pero Dios le había dado entendimiento a José para que administrara 7 años de bendición que había tenido el pueblo de Egipto, para que pudieran durante los 7 años de hambre tener para ellos y para las naciones. Y entonces se revela José ante sus hermanos. Los hermanos vienen a Egipto, ¿verdad?, a pedir comida. José los ve, se le remueven ahí las emociones. Primero les quiere tender una trampa, luego ya se les revela y los perdona y les dice: tráiganse a papá y tráiganse a todos y vénganse a vivir aquí en Egipto, aquí vamos a estar bien. Y así entra el pueblo de Israel
a Egipto. Así llegan ellos, pasa el tiempo, muere esa generación, pasa alrededor de 430 años. Y entonces ya está el pueblo de Israel, que entraron 80 personas, ya son 2 millones de personas, ¿verdad? En ese momento, más o menos aproximadamente. Y aparece un personaje que es Moisés, que Moisés es una figura profética de Cristo, de ese título, el Cristo, porque Moisés aparece como un libertador. ¿Ok? Moisés aparece para sacar al pueblo de esclavitud, porque se ha levantado después de años, faraón tras faraón, se ha levantado un faraón que odia a Israel, que no teme a Dios y que los está oprimiendo. Y entonces Dios sabe que es tiempo de sacarlos, llevarlos a la tierra prometida, a la tierra que les había prometido con Abraham, tierra donde fluye leche y miel, y ahí establecerlos ya como la nación de Israel. Amén. Y en esa intervención Dios derrocha poder, Dios se muestra con 10 plagas poderoso y saca con mano fuerte, con mano dura y mano poderosa a Israel a libertad. Y entonces para el israelita Moisés viene a ser algo así como un superhéroe, viene a ser un personaje admirable, pero un personaje donde casi está a nada de rayar en darle adoración, lo cual es incorrecto, ¿verdad? Pero Moisés es uno de los personajes en alta estima para el pueblo de Israel. Israel tiene básicamente 3 personajes principales, que son Abraham, Moisés y David. ¿Okay? Y hay muchos ahí que la rifaron: Isaac y Jacob, Josué, Elías, Eliseo, o sea, sí, pero para Israel, vamos a decir, los 3 pesados son Abraham, porque a través de él inicia la promesa, aunque se consuma con Jacob, pero Abraham por ser el padre de la fe, está en Moisés por ser el libertador, y está en David por ser también un rey justo, aquel que llevó a Israel a la máxima prosperidad espiritual. Y si te fijas, Jesucristo es el iniciador y consumador de nuestra fe, es nuestro Abraham, Jesús es nuestro Moisés, es nuestro libertador, y Jesús es nuestro David, es el rey justo. Amén. Todas estas figuras gritan el nombre de Jesús durante todo el Antiguo Testamento. Por eso lo estoy viendo ahorita. Y Dios les promete en Deuteronomio 18 lo siguiente. Les dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, lo está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el Dios de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyera mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es la primera profecía, promesa de Jesús con el título mesiánico. Está diciendo al pueblo: así como tú, Moisés, eres bien importante para ellos, y lo que tú haces es escucharme y darles mi voluntad y que te sigan, yo voy a levantar un día, tú te vas a morir, va a pasar el tiempo, y yo un día voy a levantar a uno como tú. ¿Como tú en qué sentido? Que iba a ser un hombre, pero iba a ser Dios también. Y le dice: y todo el que atienda lo que él hable va a vivir, pero el que no, yo le pediré cuentas, yo lo voy a desarraigar, yo lo voy a quitar de mi pueblo. Ese es el título del Cristo. Y tú podrás decir: pero aquí habla de cualquier profeta. No, porque aquí dice: te levantaré profeta en singular. Y después, si sigues leyendo, ya empieza a hablar de los profetas, vamos a llamarles menores, vamos a llamarles profetas de oficio, porque después dice: si hubiera un profeta que habla y no se cumple, pasará esto y esto y aquello.
Pero aquí les está dando el título de uno en específico, uno en particular, y ese es el Cristo. Entonces Israel estaba esperando que un día se cumpliera lo prometido de que Dios iba a levantar a otro como Moisés para revelarse a ellos, para hablarles su voluntad. Pero a lo largo del Antiguo Testamento vamos viendo más promesas, porque dentro de las promesas era que iba a venir un libertador. ¿Qué fue Moisés? Un libertador. Y ellos estaban esperando a alguien que viniera a liberar, pero perpetuamente. Ya no por un tiempo como Moisés, que los sacó de Egipto, pero después tuvieron que enfrentar enemigos tras enemigos. Cuando tú ves la historia de Israel, desde su fundación hasta hoy 2023, son un pueblo que están siendo atacados, oprimidos y perseguidos. Y tienen la promesa de que Jesucristo va a venir a liberarlos, va a venir a poner abajo a sus enemigos y los va a poner a ellos por cabeza. Y tú y yo tenemos herencia de la iglesia por medio del pueblo de Israel. Amén. Pero es una promesa que el pueblo está esperando, que ya se cumplió parcialmente, porque ya apareció Jesucristo y ya nos liberó con liberación espiritual. Ya venció al pecado y a la muerte. Le falta la etapa política, pero lo va a hacer. Amén. Me emociona esto. Así que ellos toda la vida estuvieron esperando esta promesa. Mira lo que dice el Salmo 2:2. El Salmo 2:2 te lo voy a leer en la Biblia textual. ¿Por qué? Porque dice: se alzaron los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido. Salmo 2:2. Te estoy leyendo la Biblia traducción nueva, se me fue el nombre. Textual, exactamente, gracias. Sí, porque otras versiones dicen su príncipe o su ungido, pero esta versión, cuando la puedas buscar, no la puedo proyectar ahorita de momento, pero dice su ungido con U mayúscula, refiriéndose precisamente a Jesucristo. Salmo 16:7 promete también profetiza acerca de Jesús como el Cristo. Dice: bendeciré a Jehová, que me aconseja salud, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aquí es como que empieza a hablar el Cristo. Es un salmo profético y dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiada delante de él, porque no dejará mi alma en el Seol y no permitirá que tu santo vea corrupción. Esa declaración, tu santo, es una forma de referirse a tu escogido. Porque ¿qué significa santo, mis amados? Separado. ¿Okay? Santo no significa una persona bien buena, no. Santo significa separado, escogido, ¿verdad? Que los separas de entre los demás. ¿Qué es Cristo? Uno separado de entre todos los demás, uno que es prominente en medio de todos, uno que sobresale en medio de todos. Y esta es una promesa que se cumple cuando el Señor le resucita. Dice: no dejarás mi alma en el Seol. Ahí el Seol no se refiere a un lugar físico, se refiere al sepulcro. Era una forma coloquial del judío de llamarle a la tumba. Se podría traducir: no dejarás mi alma en su tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Por qué? Porque fue levantado de entre los muertos. Ahora, en Isaías 61:1 vemos una de las textos más hermosos acerca del Mesías. Dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas
a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Isaías 61:1 está profetizando acerca de aquel al cual el Señor ha ungido, ha mesiado, ha cristificado con una tarea: darle buenas nuevas a los afligidos, sanar los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y liberar a los prisioneros. Si tú recuerdas la historia, cuando Jesús sale del desierto y va a la sinagoga en Lucas 4, entra a la sinagoga, él a propósito toma el rollo de Isaías y él a propósito busca este versículo, lo lee en voz alta, lo cierra y les dice: se acaba de cumplir delante de ustedes esta escritura. ¿Por qué? Porque él era ya físicamente enfrente de ellos aquel el que estaba hablando. No traía micrófono, sino nomás le faltaba que lo soltara así y se fuera, ¿verdad? Picudamente. Dice: aquí estoy yo, ya se cumplió esto enfrente de ti, lo estás viendo la escritura hecha carne. ¡Wow! Estás viendo el cumplimiento. Sin embargo, la mayoría de ellos se quedaron así como que: chido. No entendieron, la gran mayoría de los que estaban ahí no entendieron de qué se trataba. Así que a lo largo de la escritura tenemos promesa tras promesa tras promesa. Es muy poco el tiempo de una predicación para ir a ver cada una, pero había una promesa de que iba a venir alguien, de que vendría alguien. Por ejemplo, cuando Juan Bautista es apresado, pasa un tiempo difícil en la cárcel y empieza a entrar la duda a su corazón y manda a preguntar una cosa. Manda a sus discípulos, los que están libres, los manda con Jesús a que le pregunten una cosa. Era lo que necesitaba Juan para tener como que paz otra vez en medio de la tormenta. Y Juan manda a preguntar: ¿eras tú el que estábamos esperando o seguimos esperando a otro? Ese es el judío hablando por medio de Juan. Eso es lo que el judío hoy dice de Jesús. ¿Estamos esperando a otro? El pueblo judío, no nada más étnicamente, sino aquel que abraza el judaísmo como religión, como creencia espiritual, es una persona que está esperando que todas las promesas del Mesías se cumplan, porque no lo han visto. No han podido ver que en Jesús se han cumplido. Hay enormes cientos de profecías acerca de cómo iba a ser este Cristo, que iba a nacer de una virgen, Jesús nace de una virgen, que iba a nacer en Belén, Jesús nace en Belén, que un tiempo iba a ser llevado a Egipto, Jesús fue llevado a Egipto, que iba a morir en la cruz, y sin antes siquiera que existiera el imperio romano que diseñó la muerte en la cruz. Ya estaba profetizándose en el Salmo 22 la cruz de pie a pa, y hablando de la muerte de Cristo y de su resurrección, y todas esas se fueron cumpliendo. Y no solo esas, las de que iba a entrar en un pollino que nadie hubiera montado. Hay muchas profecías que todas se fueron cumpliendo en Cristo, referente a su figura como Mesías. ¿Cuál es la figura del Mesías? La figura del Mesías, mi amado, para que lo entiendas de forma más clara, es Dios hecho hombre, reinando el universo y toda la creación. Eso es el Cristo. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de rey. Estamos hablando de sacerdote, porque fue el que se puso en medio de nosotros. Cuando tú lees Hebreos, ves que es nuestro sumo sacerdote, y vemos que Pablo le dice a Timoteo: no hay ningún mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre, usando los dos términos, Jesucristo, no dijo Jesús, Jesucristo, hombre. ¿Por qué? Porque está reinando, está intercediendo y está revelando la voluntad del Padre. En la Trinidad, en esa unidad perfecta, el Padre dijo: te cedo a ti, Verbo hecho carne, llamado Jesús, el título del Cristo que yo les prometí, para que por medio de ti toda la Trinidad
reinemos. Porque no, eso no le quita el reinado al Padre, ni le quita el reinado al Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y en los tres está reinando, pero lo está haciendo a través de la figura de Cristo. Mi amado, cuando tú tienes en tus labios el nombre de Cristo, piensa todo eso que estoy hablando, porque es un título poderoso. El nombre por sí mismo nos debería dar miedo pronunciarlo, de tan grande que es, pero nos concede poder usarlo y acercarnos a Él y decirle: te amamos, Cristo Jesús. Tú eres el Mesías, tú eres el grandioso, tú eres el que reina, tú eres el prometido, en ti se ha cumplido. Nadie más puede llevar ese título. Por eso va a haber un falso Cristo, mayor que todos, que es el anticristo, que va a querer llevarse ese nombre, que va a querer llevarse ese lugar de rey, pero que se le va a poner enfrente el rey verdadero, y con el espíritu de su boca lo va a vencer. Amén. Nuestro Dios reina. Isaías 59, 17. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Está hablando de una persona, está hablando de un hombre. Con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, vindicar es castigar, es retribuir un castigo. Como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento de su gloria, del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, el Cristo a Sión, y los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá el Redentor a Sión. ¿Qué es Sión? Jerusalén. Ahí va a reinar el Mesías, pero no solo iba a reinar, ahí ejecutó gran parte de su ministerio, y a las afueras de Sión, a las afueras de Jerusalén, fue crucificado, fue puesto y colocado una corona de espinas en forma de burla, pero ahí él estaba, según lo que leímos la semana pasada, exhibiendo y despojando a los principados y potestades, quitando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz. Y por tanto, uniendo esa idea con Filipenses 2 del 5 en adelante, el Padre le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El Redentor vendrá a Sión, promesa tras promesa. Así que lo que yo te quiero ubicar ahorita es: antes de que naciera Jesús, el pueblo de Israel estaba esperando que en algún punto de la historia se manifestara ese libertador. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay 400 años que Dios no le habló a Israel, quedó callado. Pero cuando le volvió a hablar, no le habló, le gritó, ¿verdad? Cuando Dios volvió a hablar después de esos 400 años, fue por medio de Cristo. Pero el primer profeta que se levantó fue Juan el Bautista, que tenía una tarea. ¿Cuál era la tarea de Juan? Preparar el camino del Señor, preparar el camino de Cristo. Y no voy a ir a la escritura por tiempo, pero ya lo leímos hace 2 semanas. En Juan capítulo 1 dice que a Juan le preguntaron si era el Cristo, y que él dijo: no soy, sino que viene uno después de mí, al que yo anuncio, ese es el Cristo. ¿Y a quién presentó Juan como el Cristo?
a Jesús. No le dijo este es el Cristo, le dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero él había estado anunciando y confesando, dice, confesó y no negó que él no era el Cristo, porque cuando vieron a Juan, la autoridad con la que hablaba y el mensaje que hablaba, y sobre todo, después de 400 años de no oír a Dios, empezarlo a oír de nuevo, la gente estaba asombrada de Juan y se estaban preguntando, ¿será este ya? ¿Ya será el tiempo? Se me hace que este sí es, porque mira, número 1, habla de parte de Dios. Número 2, tiene una autoridad increíble. Pero número 3, nos está llevando, ¿verdad? Nos está cargando el payaso. Ahorita Roma está sobre nosotros, nos están afligiendo, estamos de esclavos, necesitamos liberación. Tiene que ser este pelado, el Cristo. Y Juan dice, no, yo no soy. Pero sí les voy a decir quién es. Y entonces Juan introduce a Jesús. Dios le había dicho a Juan, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero le había dado una señal. Le dijo, sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece, ese es el Cristo. Y Juan lo ve en el Espíritu, ve al Espíritu Santo sobre Jesús, no viniendo y yendo como en los hombres del Antiguo Testamento, sino permaneciendo, y lo presenta como el Cordero de Dios. Ahora, cuando pasa eso, mira, en Juan 1:35, dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Por qué los discípulos de Juan siguieron a Jesús? Porque eran buenos discípulos y porque habían entendido que su maestro no era el más chido, sino que iba a venir uno mayor que su maestro. Y por honrar a su maestro, honraron sus enseñanzas y lo abandonaron para seguir al que su maestro señaló como el Cordero de Dios. Amén. Tú y yo no podemos jamás seguir a ningún hombre. Los hombres aquí en la tierra, las figuras que estemos hablando de Dios, nuestra función como pastores, como líderes, como personas que hablan la palabra, es mostrarte a ti, a Jesús, y que tú sigas a Jesús. Tú nunca me debes de seguir a mí, por favor. ¿Sí? ¿Todo está claro? Ok. Ahora siguen a Jesús. Y vienen, volviendo a Jesús, ven que vienen y voltea a Jesús y le dice, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Dice, ¿dónde moras? Le dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron dónde moraba. Se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Fíjate cómo Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios, pero después los discípulos entendieron que era el título del Cristo, no solo del Cordero de Dios. ¿Y cuál fue el trabajo de los discípulos? Ir y esparcir y decir, ya lo encontramos. Ahora, si lo encontraron, ¿qué significa? Que lo andaban buscando. Su corazón despertado por Dios, porque es Dios el que empieza, los había hecho buscarlo, y lo buscaron con Juan. Y luego ya lo encontraron y van con los demás y le dicen, aquí está, este es. Son todas las promesas, todo el Antiguo Testamento se están cumpliendo en este hombre. Ahora vamos a Mateo 16:16. Primero te llevé por promesas del Antiguo Testamento que hablan de que habría de aparecer un Mesías. Amén. Y lo que estoy haciendo en este momento es mostrarte que ese Mesías no es otro más que Cristo Jesús.
No es otro más que Él. En Él se cumplió, en el verbo que vimos la semana, hecho carne. La semana pasada nos enfocamos en entender que el verbo siempre ha existido y se hizo carne. Y hoy estamos entendiendo cómo, una vez hecho carne, va a tomar el título de títulos, el Cristo. Y en Mateo 16, desde el 13, siempre les hago lo mismo, ¿verdad? Les digo un versículo y me voy más atrás. Versículo 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es otro título que después hay que estudiar. Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mi amado, si hay una pregunta importante en la vida, es esta. Si hay una pregunta que no puedes fallar en contestar, es esta. Toda tu eternidad depende de lo que tú contestes en esa pregunta, mi amado. Y no es broma, no es exageración. Es un examen de una pregunta: ¿es 0 o 100? ¿Es infierno o cielo? ¿Es eternidad con Él o perdición eterna? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Primero dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hoy los hombres, hoy la sociedad, las religiones dicen muchas cosas acerca de Jesús que no es Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, vato, los vieron juntos. Dicen: Juan Bautista resucitado. O sea, otros dicen: eres Elías. ¿Por qué? Porque sin duda lo que Jesús hacía mostraba que Dios estaba con él, pero el pueblo no estaba convencido de que él fuera el libertador. Te digo por qué. Porque el pueblo estaba esperando la etapa final del Cristo, no la inicial. Cristo tiene dos venidas: la primera como cordero inmolado, como alguien tranquilo, apacible, mostrando gracia y misericordia para perdonarnos y acercarnos a Dios, vencer a Satanás, al diablo, bueno, es el mismo Satanás, al pecado y a la muerte. Resucitar. Y después venir, ahora sí, con vara de hierro, a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies y a reinar con poder y gloria sobre su pueblo, que va a ser el pueblo de Israel en la iglesia. Entonces, si tú contestas una bobada a esta pregunta, si para ti Jesús es un camino más de salvación, porque hay muchos caminos que te llevan a Dios, si tú crees esa basura, tu corazón se va a perder eternamente, porque no hay muchos caminos que te llevan a Dios. Hay un camino, una verdad y una vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. No, es que la religión que sea, mientras hagas el bien. Aquí no se trata de hacer el bien, todos la regamos, no hay ninguno de nosotros hace el bien verdaderamente. Aquí se trata de reconocer y poner por Señor de nuestra vida a aquel que sí es bueno por encima de todos. De eso se trata. No es que Jesús fue un buen hombre, pero mira, es menor a Dios porque fue creado. No, fue un buen profeta, dicen algunos. Si para ti Jesús es Juan el Bautista, Jeremías o Elías, entonces estás mal. Ahora me aterra lo que sigue. Les pregunta a sus discípulos, le dice: bueno, a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y lo que a mí me da miedo, o me asombra más que darme miedo, es que de los 12 que tenía, ahora sí como los 10 perritos, ¿verdad? De los 12, solo uno contesta. Solo uno contesta. ¿Por qué no contestaron los demás? No sé, no me voy a poner a especular. Pero hay
al cual el Padre le revela, porque esto te tiene que ser revelado. Yo te estoy exponiendo la Escritura para que el Espíritu Santo te lo revele. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración, mi amado, Pedro le estaba diciendo: tú eres aquel que por tanto tiempo como pueblo hemos estado esperando. En ti se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. Tú eres el Redentor de Israel. Tú eres quien va a gobernar. Tú eres el poderoso. Tú y yo leemos el Cristo y decimos wow. Pero no, ese grito de Pedro fue una verdad tremenda que estremeció los cielos y la tierra y el infierno mismo. Porque Él era, es y será el Cristo. ¿Te fijas que no le dijo solamente tú eres el Hijo de Dios? Tú eres un profeta, tú eres mi Salvador. Pudo usar esos términos que están bien usados. Pero Pedro quería resumir todo eso en una sola declaración, guiado por el Padre, y le dice: tú eres el Cristo. ¿Qué le contesta Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La declaración de Pedro. ¿Ok? Porque aquí nuestros hermanos se confunden y dicen que sobre Pedro edificó la iglesia. Pedro significa piedra pequeña, Petros en griego. Dice: tú eres Petros, pero sobre esta Petra, esta roca firme, sólida, en la cual se puede fundamentar un edificio, edificaré mi iglesia. Porque la iglesia del Señor, mi amado, no se puede edificar sobre ningún hombre, se tiene que edificar sobre verdades eternas. Y la declaración de Pedro de que Jesús es el Cristo, esa es la roca que sostiene a la iglesia, que Jesús es el Cristo. Amén. Fue la declaración poderosa, Pedro inspirado por Dios, dando fe de que Él era el Cristo. Juan 10, 17 y 18, fíjate lo que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Yo entrego mi vida, pero sobre todo quiero resaltar, yo la vuelvo a tomar. ¿Yo quién? Jesús, el Verbo, el Cristo. Ahora en Hechos 4:10 dice: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, ya lo empezaban a abreviar unido, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo entre los muertos? Dios. Pero no decía Jesús que Él la pone y Él la toma. ¿Se contradice? No, lo que pasa es que Dios y Jesús son el mismo. Y tú lo puedes ver desde cualquier perspectiva. También podemos decir que el Espíritu Santo lo vivificó, como dice Romanos. ¿Por qué? Porque es el mismo. Él mismo la pone, él mismo la toma, porque es Dios. Dios Padre envía al Espíritu Santo para resucitarlo. El Espíritu lo vivifica, pero está siendo él mismo haciéndolo. Nadie orando por él. Te fijas, todos los demás muertos, alguien tuvo que orar por él, bueno, menos el pelado que cayó en los huesos de Eliseo, pero hubo un tercer factor que lo despertó de los muertos. Todos los que resucitaron antes de Jesús. Pero Jesús, nadie fue a orar por él. De repente fueron a buscarlo entre los muertos y el ángel pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Porque él ya se había levantado. Mi amado, nuestro Cristo va a reinar. Nuestro Dios va a reinar en la figura de Jesús, que es Él mismo. Y no solo va a reinar, sino que ya reina sobre nosotros.
Y tanto poder y tanta gloria. Vamos a ver cómo termina esto. Isaías 9, 6 y 7. ¡Wow! Estos versículos son increíbles. Ahorita te lo voy a leer y después te voy a dar una predicación solo de estos versículos. Te la prometo, te la quedo allá de ver. Por tiempo. Isaías 9, 6. Es una profecía cumplida en Jesús. Número 1. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El Hijo es el Padre. Príncipe de paz. Si lo estás siguiendo en tu Biblia, te das cuenta que estos adjetivos todos comienzan con mayúscula, porque no está hablando de una característica, está hablando de una personificación. Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el mismo Dios fuerte, Él mismo es el Padre eterno y Él es el príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esa frase la vimos hace rato. Ahora te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, la parte donde dice lo dilatado de su imperio, porque la Reina Valera nos lo complica tantito. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Y la Nueva Traducción Viviente dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. El reinado de Cristo es un reinado que no tiene fin. Por eso el pueblo de Israel está medio confundido. Hay que entenderlos también y hay que orar e interceder por ellos. Ellos, te digo, estaban esperando a ese Dios que los viniera con vara de hierro, golpeara a todos los romanos, se levantara y dijeran, aquí estamos. Que lo va a hacer. Pero se les fue toda la parte de inicio. Para ellos dicen, ¿cómo va a ser el Cristo si su reino no tiene fin, pero murió? Porque les falta la parte de que resucitó, que vive y que regresará a ejercer su dominio que ya tiene. Amén. Pero yo quiero que entiendas esto. No ha habido y nunca habrá, solo habrá un gobierno que dure para siempre y que tenga paz. No ha habido. Es una utopía, es el sueño de todos. ¿Sí? Un reino perfecto, perpetuo. Todos los gobiernos, buenos o malos, llega un momento donde tienen fin. Todos. El imperio romano tuvo un fin. El imperio germano tuvo un fin. Los egipcios tuvieron un fin. Los asirios tuvieron un fin. Porfirio Díaz tuvo un fin. Todos los dictadores que se han levantado en todos los países han tenido un principio y han tenido un fin. Y algunos han sido buenos para su pueblo y cuando tienen un fin, qué triste se pone el pueblo. Y los malos, pues han sido malos y cuando tienen un fin, el pueblo se alegra. Pero con Cristo no tenemos que tener eso, porque Él nunca tendrá fin. Su gobierno, al cual tú y yo estamos sometidos, no tiene fin. Y es un buen gobierno. Es un buen gobierno. No tiene puntos grises, no tiene, ay, pues sí, le da dinero a los viejitos, pero mira, acá oprime esta cosa. No. Siempre va a darle a todos en abundancia. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Este gobierno es lo que estamos esperando, mi amado. Ahora Apocalipsis 11:15 dice algo tremendo. El séptimo ángel tocó la trompeta
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto que te estoy leyendo de Isaías y de Apocalipsis es el final de mi predicación, que es la gloria de Cristo por manifestarse. Ya está, ya la tiene, pero aún no la está ejerciendo delante de nosotros. Pero la buena noticia es que lo va a hacer. Yo no sé cuánto tiempo falte, mis amados. Yo no sé qué va a pasar primero. Yo no sé si nos va a tocar a nosotros, a nuestra generación, o algunas 2 o 3 más, la venida entre las nubes de Jesús. Ojalá y nos tocara. Pero lo que sí sé es que por más que aguantemos mucho, ¿qué te quedan? 100 años. Así, siendo bien optimista, ¿verdad? A mí que tengo 40, ay, chale, qué feo se oye eso. Pero a mí que tengo 40, me quedan, cuando mucho, otros 80. Siendo muy exagerado, muy disciplinado de aquí en adelante, ¿verdad? Y con todos los avances médicos, 80 años. ¿Qué son 80 años ante la eternidad? Algunos de ustedes andan más cerquita que yo, ya no me voy a meter a eso. Y algunos muy lejos, ¿verdad? Imagínate Saulito, David, Aarón, que andan ahí ahorita corriendo y jugando. Lo que les cuelga a ellos, como quiera serán otros 100 años. Eso se pasa así, mi amado. Pero su reino no va a tener fin. Así que yo te puedo decir esto, como lo decía Pablo: aguanta un poco más, porque toda la tristeza, todo el dolor, toda la aflicción que pueda haber ahorita aparente, no se compara con la gloria que está por manifestarse, porque estamos a nada de ver un gobierno glorioso y ya estamos inscritos desde antes. Ya podemos echar mano de ese gobierno, ya podemos orar en ese nombre, ya podemos relacionarnos con ese Cristo. Entonces, ya vimos que Jesús es el Verbo, pero Jesús es también el Cristo. Así que no creas que es el apellido de Jesús o que es por la cruz, porque muchos decían, ¿es que Cristo cruz suena parecido? No, mi amado, es un título. Es el título máximo al que alguien pudiera aspirar, solo uno lo va a tener. Lo tiene y lo tendrá por la eternidad. Y es nuestro Salvador. Amén.